Bueno, pues ya estaría. Podéis saber. Okay, goodbye, that's it. Gentiles amigas, gentiles amigos, igual no sois conscientes de la suerte que tenéis de estar aquí. Hoy hace un buen día, un excelente día, podríais estar en cualquier otro sitio, pero estáis en el sitio en el que está la mayor concentración de talento probablemente del mundo, en esta ciudad, en esta semana. Entre tantos creadores y creadoras de ideas, de mundos maravillosos, de retos, de aventuras, de personajes, hay muchísimo brillo, un brillo que casi ciega. Pero entre tanto brillo hay un pequeño, bueno, no tan pequeño igual, destello luminoso. No, destello luminoso no, un pequeño destello oscuro. Un destello oscuro que casi tragaría toda la luz, nos deja unos mundos increíbles, unos personajes impresionantes y el corazón un poco destrozado aquí, hacia el final, generalmente. Esa luz oscura se condensa y forma la figura que tenéis aquí, que no es otro que Jay Kristoff, al que podéis dar otra ovación. Primera pregunta rápida para Joe. ¿Qué quiere más? Jay lleva aquí una semana, más o menos, y yo creo que lleva firmando la mitad del tiempo que está aquí. ¿Cómo está tu mano? Y puedes seguir estrujándonos un poco más el corazón. It's good. Yeah, no, it's good. I'll see you all outside in a minute. Yeah. That way Chris says whether your hand can still squeeze up until breathing. Oh, always. Yeah. Always room for suffering. Siempre, con ganas de sufrir, siempre. Las historias yo creo que hay que contarlas desde el principio, aunque quizás Jay y Gabriel de León me lleven un poco la contraria en ese sentido. Tormenta, la primera novela que publicó Jay, apareció en 2012 y él llevaba como una década trabajando en el mundo del marketing y de la publicidad. Me gustaría saber qué le impulsó en ese momento a comenzar a escribir antes de cualquier otro. So I used to write television commercials for a living, and it was a great job for a lot of years, and a lot of my friends still work in it, so I got to be careful what I say about the industry. But one of the really frustrating parts about it is you're not in control of your own creative output. You are a small cog in a very big engine. You're the guy who thinks of the ideas, but there are 20 other people in the room who want to have an opinion. And inevitably, when you get too many cooks into the kitchen, the soup gets ruined. So you can write the best script that you've ever written in your life, and then you watch it just get slowly hacked to pieces by market research and focus groups, and the client is in a bad mood because his wife isn't taking care of him or whatever. And your creative output just gets killed. You watch your ideas. It's like World War I and the Battle of Somme. You just send your ideas up over the top of the trench and and I got sick of not being in control of my own creations. And so I started, I don't know why to this day, it was 2008 and I was bored at work and I had an idea in my head and I started writing it down, and that idea became a chapter, and over the course of 18 months, that chapter became a book. I didn't tell anyone that I was doing it. I didn't even tell my wife that I was working on it because I thought it was silly. I didn't think I would ever finish it. But I loved going somewhere every day that was mine. And if it was bad, that was because I wasn't good enough yet. And if it was good, that was because I was getting better. So it was a place that I was in control of. How was it? Yeah. I don't like being told what to do, basically. Pues yo me dediqué durante 10 años a escribir anuncios para televisión. Tengo que tener cuidado con lo que digo sobre este sector, porque todavía tengo muchos amigos que trabajan allí y, en fin, no debería hablar muy mal de ello. Pero el caso es que acabé harto
de que mi obra se escapara de mi control, de no poder tener ningún tipo de control sobre lo que hacía, de sentirme como que era una tuerca más en el engranaje, que no dependía solo de mí, de la creatividad, sino que había unas 20 personas que podían ejercer influencia sobre lo que yo estaba haciendo. Y ya sabéis lo que dice el refrán, que demasiados cocineros estropean el guiso. Creo que eso se nota mucho en el mundo de la publicidad. Todo el mundo cree que tiene derecho a emitir una opinión. Tú acabas algo que te parece que es una obra maestra y que está súper bien, pero luego eso tiene que pasar por el grupo de marketing. Después hay los grupos de foco, los grupos objetivo, que también dan su opinión. Luego está el cliente, que a lo mejor está en mal humor ese día porque su mujer no le ha cuidado bien o que te puede saber. Y te sientes con tus creaciones como si fueran soldados en plena Primera Guerra Mundial, ¿sabes? Que lo mandas salir de las trincheras y a disparar como buenamente pueden. Y estoy absolutamente harto de no controlar lo que sucedía con mi obra. Así que en 2008 estaba bastante aburrido en el trabajo un día y decidí, voy a escribir con la idea que tenía para ver si me salía un capítulo. Ese capítulo salió, luego salió otro, y estuve durante 18 meses trabajando sin decirle absolutamente nada a nadie, trabajando en una novela. No le dije nada, ni siquiera a mi mujer. Pensé, mira, esto es una chorradilla, no sé ni si lo voy a acabar, pero es un sitio que es mío, es un sitio en el que me siento absolutamente cómodo. ¿Que sale mal? Pues quiere decir que no era lo bastante bueno para hacerlo. ¿Que sale bien? Pues mira, genial, porque encima soy yo y controla todo el proceso. Y ese fue el motivo que me inspiró. En fin, eso, que como os habréis dado cuenta, no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. No. Ahora que hemos roto el hielo, creo que es el momento de recordarte alguna de las cosas que has escrito. No voy a echarte en cara nada grave, no voy a hablar ni de caballos, ni de personajes que mueren, ni nada de eso. Te voy a recordar una frase que escribiste. Let's talk about what you... Los libros que amamos nos aman a nosotros. Igual que nosotros dejamos nuestra señal en sus páginas, esas páginas dejan su señal en nosotros. Lo veo en ti igual que lo veo en mí mismo. Eres hija de las palabras, una chica con una historia que contar. Esta frase viene de Nunca Noche y me sirve para preguntarte por tus referentes pasados y tus referentes inmediatos y que tienes siempre presente. ¿Eres un hijo de las palabras en realidad? Either song, the words action, you I mean, I grew up reading. I found out who I was through the books that I read. My best friend in the world I met walking down the corridor at high school, and I saw he was reading Lord of the Rings, and I went up to say hello to him. We've been friends for 35 years. So yeah, books gave me a place to belong and a community to be a part of, but also taught me about who I was as a kid growing up into the person that I became. One of my favorite books of all time, Interview with the Vampire. I found a whole friend group just through that one book. We all loved it. So I guess so, yeah. And the wonderful thing about it is now I get the opportunity to give that gift back to readers in the same way that that gift was given to me by the authors that I loved when I was growing up. So for all of you here today, to everyone at Celsius, like this has been the coolest festival I've ever been to in my life. So thank you for being And for everyone who, spreads the words and tell their friends about my books, I couldn't do what I do without you guys. I started small and I kind of grew through word of mouth. Nevernight became a big thing over time because of people like you, like people who would hand the book to their friends and say, you have to read this. So for everyone here who has taken the time to tell their friends or anyone about my work, I really appreciate you. I couldn't do what I do without you. Pues sí, desde luego yo crecí como lector, crecí leyendo muchísimo y mis lecturas son las que me han permitido descubrir quién soy en la actualidad. De hecho, por ejemplo, conocí a mi mejor amigo porque vi que iba por los pasillos del instituto y que llevaba un ejemplar del Señor de los Anillos bajo el brazo. Entonces me acerqué y le dije, oye, ¿cómo mola ese libro? Y desde entonces somos amigos desde hace más de 35 años ahora. Sinceramente, me encanta el sentirme parte de una comunidad, el sentir que hay alguien más con quien compartir los gustos y aficiones.
A mí me encanta, por ejemplo, Entrevista con el vampiro, es uno de mis libros favoritos, y gracias a ese libro he conocido toda una comunidad de gente a la que también le gusta mucho ese libro y con quien ir compartiendo luego otras aficiones. Así que siento que ahora es el momento de devolver ese regalo como autor a los lectores, y me encanta poder hacerlo. A todos los que habéis acudido al Celsius 232, bueno, deciros que es el festival más chulo en el que he estado en mi vida, y que os agradezco que hayáis venido. Y también agradeceros que habléis de mis libros, porque sin vosotros no hubiera sido posible. Yo no he sido un fenómeno de la noche a la mañana, sino que he funcionado mucho con el boca a oreja, con la gente que llega con el libro y le dice a un amigo o una amiga: oye, tienes que leerte esto, tienes que echarle un ojo porque está súper bien. Así que a todos los que habéis dedicado un momento de vuestro tiempo a recomendar mi obra, muchísimas gracias, de verdad, porque sin vosotros esto no hubiera sido posible. En tu bibliografía tienes casi 17 títulos que van a convertirse en 18 en el próximo noviembre. Sí. What? Y son 6 trilogías. ¿Por qué de 3 en 3? ¿No te vale de 1 en 1? Why not? I actually have a standalone book coming out in a little while. We sold that back in 2021. I think the stories that I grew up with, the fantasy stories that I grew up with, were always kind of structured in trilogies. The 3-act structure is kind of one of the foundational principles of at least Western literature, and that was the literature that I grew up with. So as a structure, it just kind of makes sense. First book is introducing the world, the second book is breaking the world, and the third book is fixing the world. That, you know, within the novel itself, but also over the matter arc of the story, that's just the logical structure that my brain works towards when I'm first kicking around ideas for a novel. That's naturally the pattern that I just gravitate towards. So it's probably a product of the books and the movies that I grew up reading when I was a kid. You know, Star Wars and Lord of the Rings, all those old classics that I'm sure we all grew up in. They're all classical 3-act structures. So I think my brain was just wired that way since I was a kid. Second books are hard, but book number 2 is always hard. Pues tengo ahora un libro autoconclusivo que saldrá dentro de un poco, de un tiempo, que es un libro que vendimos en 2021, pues los vendimos en 2021. Pero sí es verdad, y yo creo que lo de las trilogías, y creo que se debe a que crecí leyendo historias de fantasía, y la mayor parte de las series de fantasía, las sagas de fantasía, eran y son trilogías, porque esa estructura en 3 actos funciona muy bien y se aplica muchísimo en la literatura occidental, por lo menos, que es la literatura que yo crecía de pequeño. Así que para mí, que yo leía, de pequeño, así que para mí tiene todo el sentido del mundo usar esa misma estructura. Básicamente es una estructura que funciona muy bien, donde te permite, en el primer libro, presentar el mundo, en el segundo libro, destrozar el mundo, y en el tercer libro, arreglar el mundo. Y creo que eso funciona muy bien y que te permite una novela, un acto general que trasciende a cada una de las novelas. Así que supongo que esa estructura lógica en mi cabeza, cuando tengo una idea para una historia que quiero contar, es lo que he visto no solo en los libros, sino también en muchas de las películas con las que hemos ido creciendo. Desde Star Wars al Señor de los Anillos, esa estructura en 3 actos y en 3 entregas, creo que se me quedó grabada de pequeño, y que así se me quedó cambiado el cerebro para poder contar las historias en 3. Entre tus obras aparecen 2 trilogías escritas junto con Amy Kaufman, Illuminae y El ciclo de Aurora, que acaba de salir en castellano por completo. Son 6 años de trabajo continuo, de 2015 a 2021, de una relación profesional y creativa que comenzó por un mero trámite burocrático, por un consejo para cumplir un formulario de impuestos, lo más aburrido que os podáis imaginar. Se dice siempre que el trabajo de escritor es una cosa muy solitaria. ¿Cómo resulta la experiencia de trabajar con otra persona de una manera tan creativa y tan cercana? Honestly, working with someone else is so creative as well. It's a lot of fun. It's like being married, I guess. If you marry the right person, then it's bliss. If you marry the wrong person, it's fucking terrible.
And I was lucky, Amy and I were friends before we started writing together. We just used to get together every month and have breakfast and talk about, our books were kind of coming out at around the same time. So we were just talking about our experience in publishing and how it was being a newbie author. And one day she came in and said, I had a dream that we wrote a book together. She couldn't remember what the book was about, but we started thinking, what kind of book would we like to write? And it all went from there. So it started as a dream. But the best thing about working with a co-author is you're getting immediate feedback. Usually when you're writing a book by yourself, you're writing in solitude for a good chunk of time. Even if you have beta readers that you're sending work out to, you probably shouldn't be sending them one chapter at a time. You want to get a good chunk of words down so they understand the work in context. And if you take a wrong turn at word 20,000 and you write 80,000 words, that's 60,000 words that you might have to throw away. Whereas if you have a co-author, you're kind of sending work back and forth all the time. So you very quickly learn what works and what doesn't. So it's more high energy, collaborative process. And that can be, like I say, if you're working with the right person, that's great because they make your work better. They teach you what is good about your own work and you learn what is good about their work and you incorporate it into your own. So yeah, if you find the right person, it's a wonderful experience. I love Amy to death. We're still really good friends. She's staying in the YA space and I'm moving into the dark shit. But yeah, I still talk to her all the time. I'm still really proud of the books that we created together. So yeah, if you find the right person, it's great fun. Pues es como un matrimonio. Cuando te pones a escribir con alguien una novela en 4 manos, si eliges a la persona adecuada, el matrimonio es fantástico, es una auténtica maravilla, es una bendición. Pero si te casas con la persona que no toca, menuda putada. Nosotros éramos amigos, Amy y yo, antes de empezar a colaborar y a trabajar juntos. Solíamos quedar una vez al mes para desayunar y hablábamos de los libros que nos gustaban, de nuestras influencias y también de cómo iban nuestras incipientes carreras como autores, porque empezamos a publicar poco más o menos al mismo tiempo los dos. Y de repente un día, en nuestros desayunos, Amy me dijo, oye, ¿qué he soñado? Que escribíamos un libro juntos. No se acordaba de que iba el libro, pero sí me contó lo del sueño y entonces ese fue el punto de partida en el que empezamos a intercambiar ideas y a partir de que empezamos a desarrollar nuestra obra conjunta a partir de un sueño. Ese fue el origen. Está muy bien lo de colaborar con otra persona, con otro autor u otra autora, en este caso, porque recibes feedback inmediato, te dan inmediatamente una opinión sobre la calidad de lo que estás escribiendo. Como sabéis, la escritura es un trabajo muy solitario y aunque envíes tus textos y tus borradores a lectores beta, normalmente siempre esperas a enviarles pues, una buena porción de la obra para que se hagan una idea de que va a ir el libro. Quieres que tengan lo suficiente como para poder juzgarlo todo en contexto. Eso implica que si has escrito pues 80.000 palabras y en torno a 20.000, has tomado una decisión equivocada y que no funciona, luego cuando te la resuelvan vas a tener que tirar a la basura 60.000 palabras. Cuando estás escribiendo con otro autor o con otra autora, este proceso es mucho más rápido porque estás constantemente enviando y recibiendo material y así puedes tratar de averiguar qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Hay una energía de colaboración realmente extraordinaria en este tipo de relación creativa y está muy bien porque vas viendo cómo va creciendo tu trabajo al tiempo que vas desarrollando la relación con otra persona y vas haciendo entre los dos que la obra sea mejor. Si encuentras a la persona adecuada, la experiencia es maravillosa. Fue el caso con Amy, seguimos siendo amigos, pero ella se ha decantado más hacia la claridad y yo soy más de fallo oscuridad. Así que estuvo muy bien lo de trabajar juntos, me encantó y también que vamos a seguir siendo amigos. El leer los libros de J. Christoph es sumergirse en un montón de mundos, desde los conflictos galácticos de Aurora y su escuadrón a un mundo posapocalíptico como el de Lifelike, pasando por ese particular Japón casi steampunk, o la dupla gótica de Itreya y Elidain de Nunca Noche y el Imperio del Vampiro, con su juego de luz, oscuridad y demás.
durante el proceso de creación, ¿cuál crees que es la chispa que hace que consideres que ese mundo tiene la vida suficiente de su interior como para desarrollar una historia en él? To develop a story. I mean, all of my worlds usually start with characters. Character is the most important part of storytelling to me. People may love your setting, but no one falls in love. You know, no one is in love with Westeros. People are in love with Jon Snow or Arya Stark. People aren't in love with Atreya. They're in love with Mia. People aren't in love with Illidan. They're in love with Gabriel. So character is kind of at the heart of the worlds that I build. I build a person that interests me, and then I put them in an interesting place, a way that, you know, some way that will challenge some integral part of them. You know, the thought. I imagined Mia. She kind of appeared to me in my head one day. There's a comic book character called Emily the Strange. I don't know if you guys know Emily the Strange, if you got her in Spain. But she would, you know, all the goth girls would have her on her backpack. She was a little girl with, you know, straight black hair, and she always had cats around her. And so I just aged her up and gave her a sword, and that was Mia. I knew that she was going to be able to manipulate shadows, but an assassin who can manipulate shadows is kind of OP. So I needed to do something to limit her power. So I put her in a world where there's no darkness. So it's great, you can manipulate shadows, but there's no shadows anywhere. So you're immediately on the back foot. So that whole world and the idea behind the three suns came out of the character of Mia. I gave her a strength, and then I needed to give her a limitation. So the entire world kind of revolves around her. And that's why people ask me to write more Nevernight books all the time, but they don't want more Nevernight books, they want more Mia books, because they're in love with the character, not the world. They think they would want to hear a story about Jon or whoever, but everyone is in love with the character. So that's kind of where I start, and I build the world and an interesting world around the character whose world and thought and heart I want to explore. So character is king, always. Es que para mí el punto de partida es el personaje. A partir del personaje construyo el mundo. Y creo que eso es una verdad pues casi universal. A los lectores no nos gusta Poniente. Lo que nos gusta realmente es Jon Nieve y los personajes que lo habitan. En Lucanoche, de las de Mia, no es que te encante, lo que gusta realmente es Gabriel. Estás, bueno, pues básicamente enamorándote del personaje y luego quieres conocer el mundo que le rodea. Mia surgió en mi mente como una imagen muy clara y está inspirada por el personaje de cómic Emily Strange. Es un personaje de cómic que todas las chicas jóvenes góticas solían llevar en la mochila, como un parche o lo que sea. Básicamente tiene el pelo muy oscuro, un flequillo cortado a todas las cejas por aquí, y Mia es una versión de mayor edad de Emily. Básicamente sería una Emily mayor con una espada y que es capaz de manipular las sombras. Pero lo de ser una asesina y encima poder manipular las sombras es un poder absolutamente genial. Tenía que poner el poder límite, claro. Porque si no sería prácticamente todopoderosa. Así que lo que hice fue que pudiera manipular las sombras en un mundo en el que no hay sombras. Y eso ya la pone directamente en desventaja. Lo de la idea del mundo con tres soles surgió a raíz de Mia y a raíz de tratar de encontrar un poder con una limitación a su poder. Así que todo el mundo en realidad gira alrededor del personaje. Hay gente que me dice, no, queremos que vuelvas a Nunca Noche y tal. No quieren que vuelva a Nunca Noche, que quieren participar del Donald o de yo que sé quién. El caso es que lo que quieren son más historias de Mia. Los personajes son el punto de partida y los mundos se crean en torno a los personajes. Y eso es lo que realmente me gusta. Creo que en todas mis historias el corazón mismo de la historia desde el principio es el personaje, y eso es siempre así. That's her there. You guys know her? Yeah. Otra frase que voy a rescatar dice lo siguiente: es mejor que te disparen por lo que eres a que te abracen por lo que no eres. Esto es una pequeña trampa porque no es mía, es de Lifelike.
Y me sirve para introducir un aspecto clave en el trabajo de J. Christoph, que es ese espíritu irreverente, de romper con lo normativo, con lo que debería ser. Y como podemos apreciar en protagonistas, como decía, Mia Corbere, que es un buen ejemplo de eso. Esa lucha contra lo preestablecido, ya sea en forma de normas sociales, de megacorporaciones, de credos, de cultos religiosos organizados, de lo que sea. ¿Crees que es un aspecto clave que te ayuda a dar forma a estos personajes tan característicos y que además te ayuda a conectar con otras generaciones de lectoras y lectores? Generations of leaders, the fact you are against certain established power. I mean, I hope so. You guys can tell me that. I'm really not sure why readers like my books. I mean, typically speaking, I'll write a book for myself. I'll have a question that is in my head that bothers me. You know, the key question at the heart of the Empire books is faith. Like, I got raised Roman Catholic. I went to an all boys Catholic school. We went to church every Sunday, and even at 8 years old, I was kind of looking around thinking, this is a little bit like bullshit, right? It doesn't make a lot of sense. Like, this guy up there, he loves everyone, but he gives babies cancer. How does that work? Even 8-year-old me, I couldn't quite figure that out. So those questions have kind of been with me my whole life. And Empire is a way to kind of explore those questions in the context of fiction. The Illuminate books, you know, I think everyone should have a deep and abiding distrust of large-scale corporate entities, particularly in this era of kind of late-stage capitalism. Powers being consolidated by very small cabals of people who control what you see and what you wear and what you think is cool and what you're allowed to say and what you're allowed to think. I think it's essential for humans and artists to be questioning that status quo. I don't think I'm particularly contrarian by nature, but I think most artists have a need to question. They will see the world and wonder why it is that way. And so a lot of the books that I write, at the heart of them, are exploring our fundamental questions. So, you know, Nevernight is about the destructive power of anger. Like, I grew up really angry as a kid. You might not know what to look at me, but yeah. Mia is a character who is constantly struggling with the internal anger inside herself. Gabe is a guy who's constantly struggling with questions of faith. The Illuminate kids are constantly struggling with the question of authority, what you're allowed to know, what we want to keep secret because we don't trust you enough to know the truth. So yeah, those questions bother me and kind of bleed into the work, and I presume they resonate with everyone. I think most people have those questions kind of buzzing around their head. One of the wonderful things about art is that we get to explore those questions together. Pues la verdad es que espero siempre contar las historias que me llaman la atención, hablar de las preguntas que realmente me preocupan. Eso es lo que intento con las historias, escribir algo que guste y que funcione para dar respuesta a algunas de las cosas que están en el interior. Por ejemplo, en el interior del vampiro, el elemento que abordo es la fe, el catolicismo. Yo iba a misa todos los domingos, por educación y por tradición familiar soy católico, y cuando íbamos a misa yo me quedaba allí mirando y ya de pequeño pensaba, pues esto es una sarta de sandeces, esto es una chorrada. O sea, que Dios nos quiere a todos, pero al mismo tiempo hace que los bebés tengan cáncer. Yo no lo pillo, y ya no lo pillaba con 11 años. De eso va toda la saga del misterio del vampiro, de ese conflicto religioso. En el caso de Illuminate, bueno, pues creo que lo más lógico que podemos hacer en nuestra vida es rebelarnos contra las grandes multinacionales y las corporaciones, sobre todo en esta época de capitalismo tardío en la que vivimos, en la que el poder está en manos de cabales, de grupos reducidos de personas, que son los que básicamente nos indican qué ropa ponernos, qué es lo que tenemos que ver, qué es lo que mola, qué es lo que no mola, qué es lo que podemos decir y qué es lo que no. Yo no considero que sea un rebelde o un antisistema por naturaleza, sino que creo que los artistas debemos cuestionarnos lo que nos rodea. Creo que por naturaleza el artista necesita ver cómo es el mundo que tiene alrededor y preguntarse por qué. Y esas son las cuestiones que intento explorar en Un Canonche. Lo que intento explorar es el poder destructivo de la ira. Quizás ahora no lo parezca cuando me veis, pero os aseguro
de pequeño, como decía, en la adolescencia, y era un tipo con muchísima ira dentro. Y era mi forma de explorar esos sentimientos y de gestionarlos. En el caso de Gabriel es la fe lo que le motiva. En el caso de Unai, el grupo de protagonistas lo que quieren es rebelarse contra la autoridad y buscar desvelar los secretos y que conozcamos la verdad. Lo que intento es que todas mis obras pues genere una respuesta o resuenen de alguna manera en el interior del lector. Porque la idea es empezar siempre a partir de una pregunta, ese es el punto de partida también, y luego mezclarlo todo en mi cabeza hasta que explote y se convierta en la obra. Está cerca el 10º aniversario de una novela o una trilogía como es Nunca Noche, y yo considero que es un punto de inflexión clave en tu carrera, por la diferencia que marcó con lo que tenías publicado anteriormente y el éxito posterior. ¿Cómo valoras en conjunto, una década después, esa obra y el impacto que tiene pues en los lectores y las lectoras? As a whole, this work a decade later. No te voy a decir que vuelvas al mundo de Nunca Noche porque creo que ya está todo dicho. I'm not going to ask you to go back to Nevernight because I think you've said enough about that. No, that's okay. I'm amazed the trajectory of that book. It was the smallest advance I'd ever been paid by my publisher, like the least amount of money I got given up front. No one thought anyone was going to buy that book. I remember I accidentally got CC'd on an email chain from the sales department at my publisher. And they had been talking about sales expectations, and then they changed the topic and CC'd me and didn't realize I would be able to read back through what they were saying. Like, expectations were not high, let me tell you. When the book first came out, I got 10 advanced reader copies in a broken cardboard box, and that was my marketing budget. Like, no one gave a fuck about that book. No one expected anything from it. But like I say, it was because of readers. Like, a few passionate readers here and there found me out, found that world, and told their friends about it, and those friends told their friends. I remember I did a signing. I lived in Venice in 2018 when I was working on Dark Dawn. And I wasn't even published in Italy yet. But a few people had heard of me. They knew that I was in town, and so they came and said hello on the last day. But I think 25 people showed up. But there were a few booktubers among that group, and they went away and told all their friends that, hey, this guy's cool and the book is great, you should read it. And I came back to Milan, I think 18 months later, and there was like 600 people in this room, all based on like 20 people who went away and told their friends. And that's how the entire series got where it got. It was all reader word of mouth. There was no marketing push. There was no big budgets. There was no fancy sprayed edges or cool covers. There was just this book that no one cared about except the readership. And they made all of their friends care about it as well. So yeah, the trajectory of that book was really special. I remember getting an email from my agent just after Godsgrave came out. And he said, hey, something really weird is happening with your book. It's selling more and more every week. Because most books kind of start up here in terms of sale numbers, and then it just goes down. It's just the natural evolution of a book. But Nevernight was kind of going up and up and up and up every week. And so my agent told me, said, hey, this never happens. Like, something special is going on here. And it was all because of you guys. It was all because of the readership. So yeah, it's always going to be a really special book for me. The way it grew wholly and solely organically just because of passionate readers who went and told their friends about it. So for all you guys who do that for me now, it means the world. I wouldn't be here today if it wasn't for readers like you. I wasn't the chosen one. I didn't get a big money deal. I didn't get a huge push from my publisher. It was all because of groundswell readership. So for everyone out there who spreads the words about my books, I truly appreciate you. I could not do what I do without you, Katja. Thank you. Bueno, el caso es que Nunca Noche es un libro muy especial para mí. Es un libro en el que no creía absolutamente nadie, en el que no había ninguna expectativa de ventas ni nada por el estilo. ¿Que cómo lo sé? Bueno, pues porque en la editorial
me pusieron en copia oculta de una cadena de correos sin darse cuenta de lo que había ido hablando en esa cadena de correo antes. Le cambiaron el título a la cadena, pero no se dieron cuenta al incluirme en ella de que había quedado atrás rastro de todo lo que había ido hablando, sobre todo con el departamento de marketing y comercial. Y os aseguro que las expectativas de ventas no es que fueran bajas, eran lo siguiente. Cuando lo leí, vi que no había absolutamente nadie en la cadena que creyera el libro. No había nada de expectativas, no contaban con que fuera a funcionar en absoluto. No había nada de presupuesto para marketing y publicidad ni nada por el estilo. Y lo único que recibí a misa de, pues eso, publicidad, fueron 10 ejemplares del libro metidos en una caja de cartón medio rota y para de contar. Si Lucanonche ha llegado a ser lo que es, ha sido gracias a los lectores apasionados como vosotros. Recuerdo el haber ido a escribir a Italia para acabar el libro, estaba en Grecia en 2018 más o menos, y estaba trabajando en las entregas de la tecnología y no se había publicado siquiera el libro de Italia todavía. Pero había una gente que había oído hablar de mí y bueno, pues hicimos una especie de un café con algunos youtubers y con lectores y demás en Venecia. Eran unas 25 personas, más o menos 20-25 personas las que aparecieron. Y llegaron allí, estuvimos charlando, empezaron a leer el libro y empezaron a decirle a sus amigos, oye, compraos este libro, que este libro mola, compraos este libro, que este libro mola. Vuelvo a casa y después regreso a Italia y voy a Milán 18 meses después. Y cuando voy al acto de presentación en Milán me encuentro con que hay 600 personas allí. Y todo gracias a que esas 20 personas que habían ido a la primera charla habían ido diciendo a sus amigos, oye, cómprate lo que mola. Así es como he ido creciendo de una manera bastante orgánica. Nunca he tenido un gran apoyo, o no tenían un gran apoyo de comercial, no tenía un gran apoyo del departamento de marketing. No tenía ediciones chulas con los cantos pintados ni nada por el estilo. Simplemente tenía amigos que traían a sus amigos a mi mundo y eso pues, lo agradezco muchísimo y lo respeto un montón. Normalmente las ventas de los libros empiezan en el pico y luego van cayendo semana a semana. Y en el caso de Lucanonche, mi agente estaba flipando porque me llamó y me dijo, oye, está pasando todo lo contrario en tu caso, que las ventas van subiendo semana a semana, están incrementándose, cuando normalmente lo que hacen es caer. No entiendo nada, porque esto no suele pasar y te aseguro que eso quiere decir que este es un libro especial. Y es especial gracias a vosotros, a mis lectores, porque sois vosotros siempre los que habéis apoyado a mis libros. Porque si ha crecido, ha sido de una manera orgánica y gracias a que habéis ido hablando con vuestros amigos, con vuestras amigas, recomendándoles que lo leyera. No podría estar aquí hoy si no fuera por vosotros y por vosotras. No soy el elegido, no tuve una gran campaña de marketing ni nada por el estilo. Si me he convertido en lo que he convertido es gracias a vosotros y a vosotras y eso lo llevo aquí. Y ahora, para seguir, y aunque no os estéis dando cuenta, de noche ya es, fuera en el exterior ya es de noche cerrada. Y entre la oscuridad eterna, el que manda es el vampiro. Es el tiempo del Imperio del Vampiro, que yo celebro como una de las grandísimas sagas del fantástico actual. Lo celebro como si fuera un evento absoluto. Es una historia llena de vampiros, obviamente, héroes, cosas muy dramáticas y el protagonista resulta un cambio en comparación con la carrera anterior de Jay, porque es Gabriel de León, que es un tipo duro en un momento complicado de su vida en el que tiene que sentarse en una celda y recordar todas sus aventuras anteriores en el orden al que él le dé la gana. Eso lo sabemos. ¿Cómo abordaste un cambio de protagonista desde una perspectiva tan diferente? Did you come up with such a different character, with such a different approach to him? Again, it started with a visual. I was trained as a graphic designer. I was an illustrator when I was a little kid. I always thought visually. And so usually my books start with an image. Mia started with Emily the Strange. Gabriel started, I had a picture of a man standing at a window in a tower. And he was looking out over the mountains as this red sun was sinking beyond the mountains. That was the first image that kind of popped into my head. I wanted to know who this guy was, why he was in the tower, why the sun was different. And so I just started thinking about it like that.
yeah, it's quite strange the way my brain works. I've always loved vampires. I always wanted to write a vampire book. The first book that I ever wrote was a vampire novel back in 2008. But that was in the middle of Twilight hysteria. Which is a bad time to be writing vampire books, particularly the vampires that I write, because there's no shiny ones. So yeah, that book got me writing every day, but it's a bad book because it's the first book. They tend to be bad books. But I always knew I was eventually going to write a vampire story. My favorite stories are vampire stories. And so, yeah, I plugged that guy into this idea. I heard a story. It happened in 536 and again in 540. So back in the Dark Ages, the historical record at the time is pretty bad, but they talked about a time where the sun didn't shine as brightly in the sky. That meant all the crops died. That meant people started to starve. That meant there was war. That meant there was famine. That meant there was disease. And I just wondered what would happen if vampires were real in a world like that, and they woke up one day and they could walk out into the sun. What would that world be? So I kind of married those two ideas and then threw in a whole bunch of my religious trauma, and that was the end of the story. But it was the hardest book that I've ever written. Both in terms of scope and scale. It's bigger than anything that I've ever done, but it's also more complicated than anything I've done, with the timeline kind of bouncing back and forth between present day and 16-year-old Gabriel and then 32-year-old Gabriel. Figuring out a way to make that story work and tease out the information that I needed to, one part at a time, it almost broke me. Like, there was a point where I thought I wasn't going to be able to finish the book. It was just too hard. I was in Prague in 2019 at the end of the Dark Dawn tour, and I was supposed to hand in the book at the end of that November. And I just locked myself in an apartment in Prague because that's a pretty good place to write a vampire book. And I wrote every day, and about 2 weeks into that stay, I realized that the book wasn't working. It wasn't doing what I needed it to do. And I was going to have to tear it all down and kind of start again. And I really wondered if I had made a terrible mistake. I had to put in a call to my agent. It was the first time that I had ever told anyone that I was going to miss a deadline. I felt really bad about it, but I kind of pushed through, and I just kept going back into it every day. And it turned out to be, I think, the best novel that I've ever written, but it almost broke me in half. So the idea that I kind of pushed through and ended up with the novel that it became is something that I'm always going to be proud of. But book 3 is the best. Book 3 is so good. I actually wrote a huge chunk of book 3 in Spain. I lived in Toledo for like a month last year. I finished the Empire of the Damned tour, and I came over here to Spain, and me and a friend just rented an apartment, and I would just smash words in the morning. I would go out for a walk on the walls at lunchtime, and then I would come back at night and smash more words. So when you guys are reading, there's a big battle in a city called San Maximil. Just picture Toledo. That's all I'm saying. Mis libros surgen a raíz de una misión. Yo tengo formación y me he considerado desde pequeño un ilustrador. En el caso de Luz de Noche, ya os lo he dicho, la imagen a partir de la que sale es Emily. Y en el caso de Gabriel, aunque todavía no sabía que era Gabriel, surge a raíz de una imagen de un tipo que está ante una ventana dentro de una torre desde la que se ve el ocaso, que es un sol rojo que se está moviendo entre dos ventanas. Esa es la imagen. Me habéis dado a preguntarme, vale, ¿quién es este tipo? ¿Por qué está ahí encerrado? ¿Por qué es el sol distinto? Y a partir de ahí empecé a trabajar en cómo hacerlo. Así es como funciona mi cerebro. Mi primera novela, por cierto, en cuanto a lo de por qué de vampiros, es una novela que escribí en 2008, que era una novela de vampiros, pero que no era el momento adecuado de escribir una novela de vampiros, porque Crepúsculo estaba en pleno apogeo y mis vampiros son de todo menos brillantes. Es una novela flojita, pero a pesar de todo, es una novela que me permitió empezar a plantearme ser escritor. Y supe desde siempre que yo quería escribir una novela de vampiros, porque los vampiros son mis favoritos.
además, empecé a trabajar en el Imperio a raíz de una serie de historias y de ideas que me fueron llegando. Averigué que en el año 530 y el año 540 hubo lo que se llamó la Era de la Oscuridad, por un motivo que todavía no está muy claro, porque los registros históricos de aquella época son un poco dudosos o poco fiables. Hubo un momento en el que el sol no brillaba con la intensidad suficiente y eso supuso toda una serie de problemas. Las cosechas eran escasas, hubo enfrentamientos, hubo guerra, hubo hambruna, hubo enfermedades, y yo me planteé que si eso sucediera en un mundo, si el mundo fuera siempre así y existieran los vampiros, ¿cómo sería ese mundo en el que hay tanta oscuridad y en el que existen los vampiros? De ahí surgió la novela de fusionar esa imagen y la idea, combinar las dos para tratar de crear algo distinto. Es el libro que más me ha costado escribir, porque tiene mayor alcance y mayor escala que cualquier otra de mis novelas. Es el más complejo de todos los que he hecho, porque tenía que ir alternando, pues efectivamente, las líneas temporales de Gabriel con 16 años, Gabriel con 32 años, Gabriel en la actualidad, y la forma de gestionar esa historia casi me rompe. Me costó un trabajo enorme hacerlo. De hecho, hubo un momento en el que pensé que no iba a ser capaz de acabar el libro. Estaba en Praga, era el año 2019 y estaba en el final de la gira de lo de mis libros, y en noviembre me alquilé un apartamento y me encerré en él. Y a las 2 semanas de estar en Praga escribiendo, porque claro, si escribes una novela de vampiros, Praga es un buen sitio para hacerlo, desde luego, pues me di cuenta de que no funcionaba, de que las cosas no iban bien y que necesitaba hacer algo distinto. Creía que había cometido un error terrible con el derrotero que estaba llevando con el libro. Llamé a mi agente y le dije, creo que por primera vez, oye, mira, que lo de respetar la fecha de entrega, pues no sé yo si voy a ser capaz. La novela no me está saliendo y casi la mitad de lo que he hecho no funciona, no me estoy tirando hacia adelante. Me costó muchísimo trabajo intentarlo. Estaba día a día obligándome a escribir y con la sensación de que lo que estaba haciendo era muy malo, pero perseveré y pude acabar la novela incorregible. La verdad es que ahora mismo estoy muy orgulloso del resultado. Creo que el tercer libro ha quedado de maravilla y que es el mejor de toda la trilogía. Y aparte de eso, quiero comentaros algo más, y es que parte de ese tercer libro se ha escrito en España, porque el año pasado estuve compartiendo piso con un amigo, un piso de piel en Toledo, justo después de acabar con el Imperio de los Condenados, y hacer la gira y demás, para poder escribir la tercera parte. Y básicamente mi rutina diaria era, me sentaba por la mañana y me ponía a teclear como un loco hasta mediodía. A mediodía paraba, comía y me iba a dar un paseo por las murallas de Toledo recorriendo la ciudad. Y después de comer volvía al apartamento, me sentaba y me ponía a escribir como un loco. Así que cuando leáis la novela, si veis acerca de una batalla enorme que tiene lugar en San Maximín, que sepáis que debéis imaginaros la batalla teniendo lugar en Toledo. Y todo llega a su fin, todas las presentaciones acaban, todos los imperios deben caer, y es momento para que Jay vuelva al Firmódromo, donde lleva viviendo una semana, a firmar un buen montón de libros más. Pero tenéis que recordar unas palabras que tampoco son mías, son de Jay. Nunca os encojáis, nunca temáis y nunca jamás olvidéis que habéis visto a Jay Kristoff en el Helsinki.